Sí, el día de hoy estamos iniciando con una serie que se llama Discípulo. Y no sé si tú alguna vez en tu tiempo de caminar con Dios te has adentrado a ver y detalladamente, ¿no? Cada uno de los discípulos que siguieron a Jesús, estos 12 que eventualmente vinieron a ser llamados o conocidos como los 12 apóstoles o simplemente los 12. Es una serie que se está ya en sus últimas semanas en la iglesia en inglés y la vamos a continuar nosotros aquí. Es una serie que ha estado muy padre, muy impactante. A mí en lo particular me ha gustado mucho, me ha retado en muchos aspectos y el día de hoy vamos a iniciar con esta serie. La serie se llama, como dice ahí en la pantalla, Discípulo. Y para iniciar rápidamente, no sé si tú te has preguntado, bueno, la palabra discípulo es una palabra que sale, que por lo general lo escuchamos en este contexto, en el contexto cristiano. A veces batallamos en ligarla con algo práctico, algo fuera de las cuatro paredes de un edificio, de una iglesia, pero vamos a poner en la pantalla una definición muy simple, muy sencilla, y que dice discípulo. Un discípulo es un aprendiz, y la palabra en griego para discípulo es simple y sencillamente aprendiz. Es alguien que estudia, aprende y cree las enseñanzas y principios de su maestro y trata de vivir de la manera que esta persona lo hizo. Simple y sencillamente, un discípulo es un aprendiz y un aprendiz necesita un maestro, ¿no? Necesita alguien de quien aprender. Pero no es solamente para aprender una habilidad, para aprender un trabajo, sino tiene que ver con todas las áreas de la vida. Estaba leyendo un artículo que dice que por lo general en la cultura judía, cuando los niños, durante sus primeros años más formativos, a los niños se les enseñaba a leer y escribir, y a través de la Torá, de lo que es la ley judía, ellos aprendían, y eventualmente para eso de los 12 años más o menos, era cuando ya se les consideraba adultos, y a los que mostraban ciertas habilidades, aquellos que mostraban cierto interés en continuar sus estudios en cuanto a la ley, pues entonces buscaban la forma de que un rabí, un maestro, los tomara como sus discípulos, y a partir de los 13 años en adelante es cuando aquellos pocos podían entonces empezar a iniciar un trayecto de aprendizaje, su tarea de aprendices bajo un maestro. Y eventualmente, más o menos a los 30 años, era cuando un aprendiz podía entonces hacerse un maestro y tomar discípulos para consigo. Los discípulos no eran solamente niños de 13 años, sino en el rango. Por lo general, los maestros eran mayores de edad que sus discípulos. Así que, como te comento, el discípulo no era solamente para obtener una habilidad o un aspecto, digamos, teológico, era en todas las áreas de la vida. Ahora, vemos que cuando leemos las escrituras, vemos que Jesús tuvo muchos discípulos, y durante estas próximas 10 semanas más o menos vamos a estar viendo más detenidamente a cada uno de los discípulos. Tal vez tú piensas los discípulos, pues ¿quiénes son? ¿No? O sea, el más conocido tal vez es Pedro, tal vez por ahí habrás escuchado de Juan, habrás escuchado de Pablo. Por cierto, Pablo no era uno de los discípulos de Jesús, así que no lo dije en accidente. Pero vamos a estar viendo tal vez de otros menos conocidos, como Bartolomé, Judas Tadeo, los hijos de Zebedeo, Mateo, y vamos a tomarlos. En algunas semanas nos vamos a enfocar en solamente uno de ellos, y en otras semanas nos vamos a enfocar en varios de ellos, por el hecho de que de algunos no hay muchos datos que podamos encontrar, salvo su nombre, y que estén listados en estas listas de discípulos. Pero más que aprender y tratar de emular a estos discípulos, lo que vamos a hacer es como si cada una de las vidas de estos discípulos
pintaran un aspecto de Jesús. Así que en realidad vamos a aprender acerca de Jesús, y al estar viendo y analizando y apreciando las vidas de cada uno de los discípulos, es que vamos a estar aprendiendo de el Maestro. Ahora, cuando nos adentremos en cada uno de ellos, el día de hoy va a ser un panorama muy general, no nos vamos a enfocar en cada uno, pero hoy vamos a ver un panorama muy general. Pero lo que sí vas a notar es que conforme los vemos y los estudiamos, nos damos cuenta de que no eran para nada perfectos. Eran, de hecho, unas personas conflictivas que constantemente se estaban metiendo en problemas. Se metían en problemas y obviamente lo esperarías cuando empezaban su jornada de discipulado, de ser discípulos, ¿no? Pero no solo eso, ya en años, en meses estando con Jesús, seguían teniendo conflictos y problemas y pleitos entre ellos. Pero no solo eso, aún después de que Jesús muere y resucita, envía a su Espíritu Santo sobre sus seguidores, aún en ocasiones ellos siguen teniendo problemas, siguen siendo imperfectos, porque no es la grandeza de cada uno de los discípulos por lo cual fueron llamados, fueron llamados para que en la debilidad de ellos la grandeza de Dios se pudiera mostrar. Ahora, esto no lo digo solamente para excusarnos y decir, no, pues podemos vivir las vidas que queramos. Vamos a darnos cuenta que el llamado a ser discípulo es un llamado progresivo, es una jornada. Vamos a ver rápido, si gustas ir al primer evangelio, que es el evangelio de Mateo. Mateo 4, verso 18 al 22. Mientras llegas ahí, son 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los primeros 3 se les llama los evangelios sinópticos, porque entre ellos cuentan de alguna manera historias similares, tienen un hilo muy, muy similar y puedes complementarse el uno con el otro. Juan de alguna manera, no sé, tal vez se despertó queriendo hacer su propio rollo ese día, pero Juan cuenta un aspecto muy distinto, pero similar a como te decía ahorita. Cada uno de los discípulos podemos aprender algo del Maestro de manera similar con los evangelios. Así que el llamado o este listado de discípulos se encuentra de alguna manera, de hecho, en los 4 evangelios, aunque hoy vamos a enfocarnos solamente en 2 de estas instancias. Así que leemos en Mateo 4:18 en adelante, dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, el llamado Pedro, y a Andrés su hermano, echando una red a la mar, pues eran pescadores, y les dijo: vengan en pos de mí, yo los haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, los siguieron, y pasando de allí, Jesús vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, los siguieron. Así que aquí vemos una muestra de este aspecto que te decía. El llamado a ser discípulo es un llamado progresivo. Jesús seguramente ya conocía a estos hombres que se acaban de mencionar. Tal vez no eran conocidos íntimos, pero tal vez habían escuchado de él. De hecho, Andrés, el hermano de Pedro, él había escuchado ya de Jesús porque él era discípulo de Juan el Bautista. Y cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús y Dios el Padre hizo esta declaración de: este es mi Hijo amado en quien encuentro contentamiento, Andrés estaba ahí y supo que este era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo escuchó de Juan el Bautista. Así que Andrés decidió dejar a su maestro Juan el Bautista para seguir a Jesús. Así que aquí vemos cuando estos 4 hombres son llamados. Sin embargo, ya tenían tal vez cierta familiaridad con quien era la persona de Jesús y responden al llamado. Y Jesús, primero con nada, vemos que los llama a que dejen lo que están haciendo, los llama luego a que lo sigan, y eventualmente les dice: van a ser pescadores de hombres.
No los llama a que sean inmediatamente logren aquello que van a hacer, los llama a una jornada, a que viajen con Él. Y esta jornada, este discipulado progresivo, incluye tres aspectos así de manera muy general. Primero que nada, se convierten en aprendices. Y expandiendo un poquito más en la definición de aprendiz, de discípulo, es un estudiante, pero no en el sentido de aula o de conferencia. Un discípulo aprende estando con su maestro, oyéndolo. Un discípulo es un aprendiz que aprendía del maestro de primera mano. Así que vemos aquí en este pasaje que Jesús los llama primero a ser aprendices. Después los llama a aplicar esos principios que les estaba enseñando. Los llama a ser ministros. Aquí dice que vengan y los haré pescadores de hombres. Dice en este tiempo, cuando Jesús ya empezó públicamente a ser un maestro de la ley, cuando empezó a predicar la palabra de Dios, él empieza entonces a tener algunos seguidores. Había muchos seguidores, tanto hombres como mujeres de distintos trasfondos. Sin embargo, había unos que eran más cercanos a él. A esos él nombró los apóstoles o los 12, simple y sencillamente en algunos pasajes se les conoce. Y a estos los nombró para que estuvieran con él, estos que fueran este círculo más íntimo, más personal, y que aprendieran de él. Y el primer trabajo, de nuevo, la primera prioridad que ellos tenían era simplemente estar con Jesús. Más adelante, conforme va avanzando su periodo de aprendizaje, su periodo de ser discípulos, entonces eventualmente transforman ellos al mundo, como dice en Hechos 17:16. Estos que transforman al mundo habían llegado acá, estaban hablando acerca de los seguidores de Jesús, que eventualmente ellos empezaron a tomar a otras personas para que fueran sus discípulos y poder invertir en ellos y enseñarles lo que Jesús había hecho en sus vidas. Así que no vemos que estos hombres continuaran como eran desde un principio. Vemos que el Señor, el Maestro, los toma, les enseña sus principios, les enseña la ley de la manera que Dios deseaba que fuera interpretada. Los pone a poner en práctica, a ministrar, y eventualmente transforman el mundo. No fue de la noche a la mañana, fue un periodo que llevó años, pero no solo años pasivos, sino años de transformación. Vamos a ver otro de los pasajes ahora que habla también de estos, ahora sí, de los 12 discípulos. Ahora, si quieres ir al siguiente evangelio, en Marcos 3, del 13 al 21. Como te decía, ya había varios, ya se estaba juntando una cantidad significativa de seguidores de Jesús. Y en este pasaje es cuando Jesús ahora sí designa a este grupo íntimo, a estos 12. Y dice lo siguiente, Marcos 3:13. Después Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él. Designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Designó pues a los 12, Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quien puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno. Estos hijos del trueno son aquellos que siempre andan causando problemas, que se andan buscando pleito. Estos son los hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananita, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Así como escoge Jesús a estos discípulos. Si tú lees anterior a este pasaje, dice que Jesús tomó toda una noche, se retiró
por sí solo a orar al Padre y a pedirle guianza. Y es una lección así entre paréntesis muy importante, que Jesús estaba por tomar una decisión que iba a afectar el transcurso de su ministerio. Y la tomó en oración, la tomó en relación al Padre y permitió que el Padre le guiara. No se guió simple y sencillamente por aquello que pudieran o no ofrecer los discípulos, quien ahí estaba mostrando más características de liderazgo o quien estaba ahí más prometedor de que iba a hacer lo que Jesús dijera. Esto lo tomó Jesús en oración. Tomó la decisión de escoger a los discípulos en sumisión al Padre. Y es una lección que podemos aprender. Pero estos son los 12 discípulos con lo que Jesús decide iniciar. Y inmediatamente después de esto dice, Jesús llegó a su casa y la multitud se juntó de nuevo, a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Ellos significa Jesús y sus discípulos. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí, está loco, está zafado, no sé, ¿qué le está pasando a este Jesús? ¿Quién se cree que es? O sea, ¿quién se cree que es este Jesús jalando a multitudes, dando su propia interpretación acerca de la ley? Ya para este punto estaba haciendo que muchas personas estuvieran inconformes, incómodas, porque estaba retando a la religión establecida, a la mafia religiosa, digámoslo así, que estaba alejando a las personas de Dios y estaban siendo un impedimento para que el pueblo pudiera acercarse a Dios. Así que un punto principal aquí que vemos es que ser discípulo tiene un alto costo. No solo vemos la lista de los discípulos, pero luego en la reacción de los familiares de Jesús a la decisión que tomó de tomar estos seguidores, vemos que Jesús y sus discípulos pagan un alto costo. Aquellos que tal vez eran más conocidos, más cercanos a ellos, tal vez sus familiares, estaban en oposición a ellos, estaban en oposición a lo que Dios los había llamado. Para los discípulos, para Jesús, para los discípulos y mis amados, para nosotros también, el llamado a ser un discípulo de Jesús acarrea consigo un alto costo. Y este puede venir, como lo vemos aquí en el caso de Jesús, de su familia. También lo vemos en la tensión con los líderes religiosos que constantemente estaban buscando oportunidades para meterle trampa, para hallarlo en algo mal dicho, donde lo pudieran acusar y arrestar y eventualmente dar su vida. El llamado al discipulado nos va a costar nuestra vida, mis amados. Tal vez no todos vamos a tener el privilegio de padecer el martirio, de ser asesinados por nuestra fe, pero conforme vamos creciendo en nuestra jornada con el Señor, vamos a continuar teniendo que dejar de lado tal vez nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestros deseos, por el bien mayor del reino de Dios, por el bien mayor de aquello que nos está llamando el Maestro. Nuestro progreso como discípulos se hace más sencillo porque el peso del pecado lo vamos dejando conforme lo vamos obedeciendo. Sin embargo, Dios continúa llamándonos en esas áreas que tal vez no les damos más importancia, y son muchas veces en esas donde nos cuesta más trabajo. Y por eso es que la jornada como cristianos se hace más fácil y más difícil al mismo tiempo. Vemos, volviendo de nuevo a este panorama de los discípulos, vemos, como mencionaba anteriormente, había muchos simpatizantes, había muchos seguidores, había multitudes que lo seguían por distintas razones. Les gustaban las palabras que decía Jesús, les traían paz las palabras que decía Jesús. Algunos les llamaban la atención porque ellos veían en él
ese nuevo caudillo, ese revolucionario que iba a liberar a Israel, iba a establecer un reino secular, un reino militar, y iba a expulsar a Roma de la opresión de los judíos. Y tal vez muchos lo seguían por eso, tal vez muchos genuinamente seguían a Jesús porque veían en él quién era el Hijo de Dios. Pero había muchas personas, sin embargo, si nos enfocamos ya un poquito más en este grupo de 12, ¿quiénes eran estos? Como mencionamos ahorita en el primer pasaje que leímos, unos de ellos eran pescadores. Y ser pescador, a lo mejor tienes una idea así muy glamurosa, muy romántica del pescador, ¿no? Que sale en las mañanas, está muy contento y va y echa las redes por unos 30 minutos y llega con un montón de peces. No, ser pescador era un trabajo, y aún hoy en día es un trabajo muy arduo, muy pesado. Era uno de los trabajos de las familias de no muchos recursos, porque era un trabajo físicamente exhausto y que no pagaba mucho. Y estos eran algunos de ellos. Ellos estaban en este tipo de trabajo seguramente porque sus familiares antes de ellos era a lo que se dedicaban, era un trabajo que heredaban. Tal vez no tenían ellos mucha educación o muchas posibilidades de salir adelante en cuanto a la sociedad. Eran pescadores. Algunos de estos seguidores de Jesús era Simón el Cananita, era un revolucionario, era un anarquista, era una persona que estaba buscando cómo derrocar al gobierno de Roma por la fuerza, por la violencia. Teníamos también ahí a Mateo, que era un recaudador de impuestos. Los recaudadores de impuestos eran vistos como traidores, eran vistos peores que los gentiles, que los no judíos. Eran aquellos que no solo habían traicionado a Jerusalén, a la nación de Israel, a su pueblo, pero también se estaban aprovechando de ellos. Así que los recaudadores de impuestos eran de lo peor que existía. No eran gente prominente en la ciudad, no venían de familias reconocidas. La mayoría de ellos no tenían medios económicos, salvo quizá Mateo, por ser recaudador de impuestos. Nadie de ellos tenía un puesto religioso, nadie era parte del Sanedrín o de las familias de la élite religiosa. Nadie tenía mucha educación. Simple y sencillamente eran personas comunes y corrientes en el pueblo. De la mayor parte de ellos no sabemos dónde nacieron, si recibieron tanto o cuánto de educación. No sabemos si fueron o tenían alguna habilidad en particular, salvo causar problemas y pelearse entre ellos mismos. Eran galileos de clase baja, eran despreciados por la gente. Mateo, como decía, y Judas Iscariote, el traidor, el que entregara a Jesús, tal vez eran los únicos que tenían algo de estudios, de habilidades en cuanto a lo secular. Y vamos a aprender lo siguiente reflexionando en esto, que Dios llama a lo ordinario para lograr lo extraordinario. Una lección que aprendemos de simple y sencillamente ver quiénes son estas personas es que Dios llama a lo ordinario para lograr lo extraordinario. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios escoge a los débiles para que ellos puedan portar su fuerza. Dios escoge a los débiles para que no nos quede duda alguna que fue Dios el que está obrando y no la habilidad del ser humano. Y esto es un tema que refuerza el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios. En 1 Corintios 1:26 dice: pues consideren, hermanos, su llamamiento. Aquí Pablo le está hablando a la iglesia en Corinto. Le dice: no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido a lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte.
también Dios ha escogido a lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Y este ciertamente era el caso de Pablo escribiendo esto, y era el caso que le quería recordar a la iglesia en Corinto. Dicho sea de paso, uno de los temas principales o el pecado principal con el que estaba lidiando la iglesia en Corinto era el pecado de orgullo. Y el orgullo dio a raíz muchos otros problemas, y hay muchos temas que se tratan en la carta a los Corintios, pero a raíz de muchos de esos problemas era el orgullo. Se estaban engreídos en sí mismos y creyendo que ellos eran los que estaban siendo merecedores por lo que ellos podían contribuir a Dios. Pero de nuevo, y no es con el énfasis de pues echarle solamente tierra y pues qué gacho, ¿no? Le estás hablando y echándole a alguien que no está presente, ¿no? Pero realmente démonos cuenta y cobremos ánimo de que si Dios pudo y escogió utilizar a estos hombres que vemos aquí, nos puede y desea usarnos a ti y a mí el día de hoy, con lo inadecuado que a veces nos sentimos, con lo incapacitados o incapaces que nos sentimos, o que nos falta esto o el otro. Fíjate, todos los relatos o una muestra de los relatos de algunas de las cosas que hacían estos discípulos. A Pedro, que es de nuevo uno de los discípulos más conocidos y que muchos dicen, no, pues es que él era el líder, ¿no? El líder principal. A él Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Le dice Satanasio. Le dice, hijo del diablo. Básicamente estás trabajando para tu padre el diablo. Otros, guiados por su mamá, les dice a Jesús, quiero que nos concedas algo, que cuando venga tu gloria, que yo pueda estar a tu derecha y mi hermano esté a tu izquierda, que quiere decir los dos meros a un lado de Jesús. En su hora más oscura, justo antes de ser entregado para ser muerto, Jesús les pide a sus discípulos, y no solo a los 12, sino a un grupo todavía más pequeño dentro de esos 12, que oren con él 1 hora, y se quedan dormidos. Otros, cuando van y arrestan a Jesús, pues todos salen corriendo. Jesús, Pedro, de nuevo, para ahí terminarle de dar ahí la última estocada, dice que él declara quién va a ser, que Jesús es el Hijo de Dios, y unas horas después dice, no, yo voy a estar contigo hasta la muerte. ¿Y qué termina haciendo Pedro? Pues niega a Jesús 3 veces, y en una de esas ya hasta con groserías y maldiciendo, porque lo estaban confundiendo con un discípulo que lo era. Las mujeres, varias de las mujeres que seguían a Jesús mientras estaba vivo, son las primeras en ser testigo de la resurrección de Jesús. Y estos discípulos, estos grandes hombres de la fe, no le creen, no les creen al testimonio de estas mujeres. Y a pesar de que Jesús les había dicho vez tras vez que iba a resucitar, pero cuando finalmente van y les dicen que ya se cumplió lo que él había dicho, pues no le creen. Tomás, aún ya que no solo estas mujeres habían dado testimonio de la resurrección, no solo que los restos de los discípulos les habían visto ya claramente a Jesús, Tomás, aún con eso, dice, no, yo no creo, no es cierto, se están imaginando. Estos eran los discípulos, mis amigos, mis amados. Y este es un tema que no vamos a adentrarnos mucho en esto el día de hoy, pero no es un tema nuevo, no es un tema que inició con los 12
apóstoles, con los 12 discípulos, es un tema que se ve en el Antiguo Testamento, esta llamado a ser un aprendiz, esta llamado a una jornada de discipulado. Lo vemos en la vida de Noé. Dios lo llama, le da una comisión, hace algo grande, inmediatamente después del diluvio va y hace el ridículo con su vida. Vemos todas las veces que, creo que fueron 2 ocasiones en que Abraham, para zafarse de un problema que tenía, dice que su esposa no era su esposa, que era su hermana. En esas mismas andadas sigue su hijo Isaac. Vemos a Jacobo, vimos al rey David en los distintos pecados que cometió, y siendo que eran personas que Dios había escogido para lograr cosas grandes. De nuevo, no se trata de utilizar a estas personas para excusarnos, sino para darnos esperanza de que Dios quiere trabajar de manera progresiva en nuestras vidas para que luzcamos más como el Maestro. Ahora, hay un par, yo creo, de tentaciones que podemos tener al considerar a estos 12 discípulos, a estos 12 apóstoles. Una de ellas es decir, no, pues es que estos eran personas especiales, que sí, tenían un llamado muy en particular de Jesús a ser los seguidores más cercanos de Jesús mientras estaba en la tierra y a establecer las bases, el fundamento de la iglesia. Sin embargo, a veces tomamos esto en mente y decimos, no, pues es que como ellos eran especiales, pues ellos los debemos de reverenciar, debemos darles un lugar más allá y podemos acercarnos a ellos en oración. Y eso era algo que cuando leemos el Nuevo Testamento, en Hechos en particular, se presenta una situación donde unas personas son testigos de unos de los milagros que están haciendo y les quieren rendir culto, y ellos dicen, no, nosotros no somos a quienes debes adorar a Jesús. Y ese es un tema que debemos evadir. No, Jesús no los llamó para que ellos sean reverenciados, sino para que nosotros podamos aprender y cobrar ánimo y imitar al Maestro, no al discípulo. El segundo tema que aprendemos también de ellos es que a veces nos desanimamos y decimos, no, pues es que esos eran los apóstoles, yo no puedo hacer las cosas que vienen ahí. Y en cierta medida puedes tener razón. Sí, Dios no te va a llamar a que escribas el libro 67 de la Biblia, no te va a llamar a que tengas una palabra de Dios que viene al mismo nivel de autoridad de las Escrituras. Sin embargo, Dios sí te está llamando a ser discípulo, a ser su aprendiz, sí te está llamando a proclamar las buenas nuevas, a llevar el evangelio de Dios a los lugares donde tú y yo estamos y convivimos y vivimos. El llamado de ser discípulo no fue solo para los 12, también nos está llamando a ti y a mí a ser discípulos. Te pongo de nuevo la definición en la pantalla. Discípulo es un aprendiz, alguien que estudia, aprende y cree las enseñanzas y principios de su maestro y trata de vivir de la manera en que esa persona lo hizo. Ser discípulo comienza con debilidad y se convierte en fuerza. Comienza con miedo que se convierte en agallas. Comienza y comúnmente es una jornada llena de fracasos e incertidumbre que nos obliga a vivir por fe. En este grupo de discípulos vemos una gran diversidad, vemos distintos niveles de educación o de falta de educación. Vemos diferencias financieras entre ellos, vemos diferencias de trasfondos, de trabajos, pero vemos que todos fueron llamados por un solo maestro. Fueron llamados a seguir a una sola persona, a la persona de Jesucristo. Así que cobremos ánimo, mis amados.
el día de hoy. No somos llamados por lo que podemos contribuir, no somos llamados por lo que éramos, no somos llamados por nuestra educación, por lo que sabemos mucho o poco de teología. No somos llamados porque tenemos potencial de liderazgo o porque carecemos de ello. No somos llamados porque tal vez seamos grandes oradores. No somos llamados por ser guapos o feos, como se crea. Es simplemente el poder de Dios y su palabra obrando en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Somos llamados por un solo maestro a permitir que el poder de su palabra y el poder de su espíritu obre en nuestras vidas y al resultado de ello obre a través de nuestras vidas. Y termino con estas 3 preguntas, tal vez retos. Convertirse en discípulo es una jornada, como lo hemos estado viendo y repitiendo. Empieza como aprendiz, te llama después a ser maestro y a ministro y eventualmente transformar el mundo. La pregunta que tengo para ti al iniciar esta serie, a iniciar realmente este nuevo año como iglesia, como servicio en español, es: ¿cuál es tu próximo paso? ¿Cuál es el próximo paso que Dios te está llamando a seguir como discípulo? Lo segundo es que los discípulos compartieron las buenas nuevas. Y aquí está la pregunta: ¿quién va a conocer a Jesús gracias a ti este año? Escuchamos el reto del pastor Brandon la semana pasada, que fue muy puntual, y tal vez te recordaría de él. ¿Quién conocerá a Jesús este año gracias a ti? El tercero es: los discípulos cambian y promueven el cambio. Transformaron el mundo. Los discípulos cambian y promueven el cambio. En nuestra comunidad, y esto puede ser en un nivel muy grande, si quieres ver comunidad como la ciudad en donde vives, o puedes ver comunidad como el lugar donde trabajas, o puedes ver comunidad como tu familia. En tu comunidad, en las esferas donde tú te mueves, seguramente te habrás dado cuenta de que hay 1001 cosas que pueden cambiar, que necesitan cambio, que necesitan el testimonio de Dios, no solamente que se les predique, pero que las cosas cambien, que las cosas se hagan distintas. Y el reto aquí es: ¿qué puedes hacer tú para ser ese agente de cambio? A veces es fácil decir, y solo es por dar un ejemplo, a veces es muy fácil quejarnos, digamos, de que el gobierno no hace esto, o a veces es fácil quejarnos de que en la escuela no se da esto, o a veces en nuestros trabajos, no, es que tal persona no hace tal o cual. Y lo que caemos, la trampa, es que lo más fácil es darnos o en las redes sociales echarles tierra, o sea, aventar la piedra y esconder la mano, o nos damos a nosotros también ser parte de contribuir a quejar. Pues es que si ese no quiere, pues yo le voy a hacer esto, y luego pues es un círculo vicioso. Si tú y yo somos llamados a ser transformados, entendiendo que no somos perfectos, no estamos diciendo que vamos a decir, no, es que yo tengo todo, yo me la sé de todas, pero ¿qué vamos a hacer tú y yo para afectar cambio en nuestras comunidades? Así que los dejo con esos retos. Les animo a que no se pierdan las siguientes semanas, donde vamos a estar hablando de cada uno de los discípulos. Es una serie que yo creo que nos va a traer mucho ánimo, y espero que nos traiga
mucho reto a nuestra fe y que nos dé oportunidades de crecimiento en nuestra jornada como discípulos de Jesús. ¿Vale? Vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu bondad. Te damos gracias porque tú no miras nuestra condición con la que venimos, no prestas atención siquiera a lo que para nosotros es valioso y pensamos que nosotros te podemos ofrecer y que a veces decimos que nos necesitas. Es que si Dios no me tuviera a mí, no pudiera hacer eso, y se nos sube a la cabeza, se nos sube el orgullo. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a vivir con un corazón de humildad delante de ti, Señor, que continuamente podamos regresar al Maestro, que continuamente podamos voltear nuestros ojos hacia el Maestro y ser inspirados por la belleza de Jesús, por la humildad de Jesús. Que cuando las cosas se ponen difíciles, porque no podemos, porque nos sentimos incapaces, porque no vemos una solución en lo natural, que podamos alzar nuestros ojos al Maestro y cobrar de Él fe y esperanza para seguir adelante en medio de las dificultades que nos enfrentamos. Te pido, Señor Jesús, por cada uno de mis amados que estamos aquí reunidos, que podamos ser retados a ir más íntimamente contigo, que podamos tomar esos siguientes pasos en nuestro crecimiento y en nuestra jornada de fe. Te pido, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo mueva en nuestros corazones, que se mueva en nuestras comunidades, Señor Jesús, que tanto te necesitan, Señor. Permítenos a nosotros ser esos ministros que van a llevar las buenas noticias, la esperanza de Jesús a aquellos con los que nos topamos, que te necesitan, Señor. Úsanos, Señor Jesús, para traer la palabra de Dios a nuestros círculos. En tu nombre, Jesús. Amén.